Hoy vamos a ver cómo crear multitud de movimientos de distintas frecuencias y características con un solo motor. Inicialmente, el mecanismo que presentamos está destinado a crear animación en un mercado, pero se puede aplicar en cualquier escena que necesite movimiento. Vamos a empezar con el eje que se convertirá en el árbol de levas. Partimos de dos tubos metálicos tales que uno entre en otro, pero lo más ajustado posible. Cortamos un trozo de unos 15 centímetros del tubo más delgado y otro de 2 centímetros del tubo más gordo. Los acoplamos y los soldamos. Este es uno de los dos soportes que va a llevar el árbol de levas. Lo construimos con un trozo de tubo abierto, con un tornillo, el cual atornillamos para sujetarlo bien y después lo soldamos, como siempre, decapante, fuego, estaño y enfriamos con agua. Y después lijamos la cabeza del tornillo. El montaje de estos soportes los hacemos uno en la parte intermedia aproximadamente y otro al final del eje, cuidando mucho de una correcta alineación. Aquí vemos cómo lo alineamos. Y una vez que lo tenemos alineado, podemos montarlo, acoplarlo en el motor, aquí lo vemos, y probarlo. Y ver que empieza a funcionar bien la cosa. A continuación montamos el eje de giro de los balancines, que es una barra de 4 milímetros con dos soportes, uno en cada extremo. Estos soportes, como este que vemos, los he hecho con una chapa plegada con esta forma para darle más rigidez. Los balancines los hacemos con varillas de 3 milímetros como estas que vemos. Cada uno tendrá su longitud, pero la forma es esta que vemos. En un extremo tiene la cabeza de giro y el punto de amarre lo tiene en este extremo. La construcción es muy sencilla. En el tornillo de apriete, a martillazos y vamos dándole la forma que queremos. Poco a poco le vamos dando la forma. Aquí lo vemos, martillazo a martillazo, apretando. Aplanándolo, cerrándolo, etc., hasta darle la forma adecuada. Soldamos la cabeza para que no se abra con el tiempo y después comprobamos el paso. Y si es necesario, como es este caso, retaladramos hasta conseguir el paso adecuado. Aquí lo estamos comprobando. Finalmente, en el otro extremo del balancín, hacemos el taladro de amarre. Hacemos los balancines que deseemos, cada uno con la longitud adecuada al uso que vamos a darle, y vamos probando el montaje. Vamos a revisar el proyecto para establecer el número de balancines, distribución y longitud según los movimientos que queremos crear. El mecanismo está destinado a un mercado compuesto de melones, carnicería, verduras, salazones y frutería con vendedores y clientes. Este es el eje de giro de los balancines. Aquí vemos el árbol de levas y este es el eje para apoyar los muelles tensores, perdón. Estos son los distintos balancines. Empezamos ya a montar los elementos que tenemos en su posición definitiva. Bueno, aquí estamos viendo el motor con el eje de levas, con los dos apoyos, este y este. Este es, recordemos, el eje de giro de los balancines, también con sus dos apoyos, este y este. Y este es el eje para apoyar los muelles tensores de los balancines, en este caso con 4 apoyos.
Aquí vemos todos los balancines montados y vamos a desmontar un balancín para observar que cada balancín tiene dos taladros, este que es para el muelle tensor y este que es para el amarre. Antes de seguir adelante vamos a cambiar esta placa soporte por otra que tenga huecos para inspección y mantenimiento posteriormente. Vamos a fabricar las levas que montaremos en el eje de levas. Aquí vemos unas cuantas terminadas con formas diferentes según el uso que queramos darle. Por ejemplo, esta genera un movimiento rápido por cada vuelta del motor, o esta que genera dos movimientos. Esta que tenemos aquí genera 3 movimientos por vuelta del motor, o incluso esta que genera 4. Esta otra genera un movimiento lento por vuelta del motor. Otros dos lentos que genera esta por vuelta del motor. O incluso esta que vemos aquí con dos posiciones mantenidas. Para construir estas levas partimos de un trozo de tubo que entre ajustado pero bien en el eje de la leva, como vemos. Y partimos también de un trozo de chapa para hacer la forma exterior de la leva. El proceso es el siguiente. Con la chapa hacemos la forma exterior de la leva, cuidando que se adapte bien al tubo soporte. Lo sujetamos bien, por ejemplo con un alambre, como vemos en este caso, solo con el objetivo de poder soldarlo. Aquí ya lo tenemos soldado, de la forma habitual. Si es necesario, hacemos un refuerzo interior de chapa, como en este caso. Después, con un pegamento adecuado, en este caso el Nural 21, hacemos un relleno. Y terminamos haciendo un taladro para poder sujetarla al árbol de levas. Con una varilla de madera a la cual le hemos hecho un taladro, este que vemos por aquí, hacemos los separadores de los balancines que nos permitan situarlos en la posición proyectada. Aquí los tenemos. A continuación, situamos las levas en su posición y las sujetamos al árbol de levas o eje de levas atornillándolas, como estamos viendo. A pesar de que están atornilladas, después las pegamos con un pegamento adecuado. El pegamento que yo uso es este que vemos aquí, que se llama soldadura metálica en frío y es muy adecuado para metales entre sí. Después cortamos las cabezas de los tornillos y finalmente limamos y lijamos hasta dar por terminado nuestro eje. Vamos a fijarnos en dos detalles muy importantes para minimizar los ruidos generados por este mecanismo. Uno es este. Con fieltro, como este, hemos puesto un amortiguador sonoro en cada uno de los apoyos del eje de levas. Otro es este. Hemos puesto una funda termorretráctil en la zona de la leva en la zona del balancín que roza con la leva. La forma de ponerlo es muy sencilla. Cortamos un tubo termorretráctil, naturalmente, de plástico, le aplicamos un poquito calor y ya está. Con estos detalles evitamos el roce directo hierro-hierro en las zonas en que se producen. Ya solo queda, antes del ensamblaje final, el montaje sobre los balancines del muelle tensor, este que vemos aquí por un lado, y del alambre de tracción en la punta del balancín.
Por cierto que el muelle tensor es un muelle blando que se consigue fácilmente en tiendas especializadas en muelle. Bueno, antes de proseguir, de cualquier forma, vamos a probar con un balancín. Montamos el eje de giro y el muelle y comprobamos que funciona perfectamente. Aquí ya tenemos todos los balancines, cada uno con su muelle y su cable de tracción, y aquí los tenemos todos montados y funcionando y vemos que perfectamente. Bueno, aquí tenemos unos taquitos de madera, estos que vemos aquí abajo, que los vamos a colocar entre cada uno de los balancines con el objetivo de evitar el desplazamiento de los mismos, es decir, que sirva de guiador. Aquí los tenemos ya montados, luego les pondremos una tapa para evitar que se caigan al ponerlos boca abajo y vemos que no se mueven lateralmente. Aquí se puede ver mejor en esta vista la función de guiador que tienen estos tacos de madera. Esto es una abrazadera o tornillo para sujetar tubos en las paredes. Pues bien, de aquí voy a aprovechar esta parte de abajo, aquí la tengo desmontada, para con esta pieza tapar los apoyos del eje de levas. Este es uno. Aquí tengo otra pieza similar y este es otro. Incluso estos taladros superiores, a ver, este y este los utilizaremos de engrasadores. Bueno, aquí lo tenemos montado, lo engrasamos y lo tenemos funcionando, silencioso y engrasado. Bueno, pues el mecanismo propiamente dicho ya lo tenemos totalmente terminado. Observar que al final hemos puesto 10 balancines, aunque empezamos el proyecto con 9. Bueno, aquí vemos una vista lateral, que se ven cómo funcionan perfectamente cada uno de los balancines, cada uno con su secuencia. Aquí tenemos otra vista lateral. Y en fin, el proyecto con esto está terminado. Antes de cerrarlo definitivamente, vamos a fijarnos en la pieza que tiene el árbol de leva soldada al final, esta que estamos viendo. Bueno, la función de esta pieza es posibilitar la conexión de una etapa, por ejemplo, otras líneas de puestos similar a esta. Es probable que al ir conectando etapas aquí en esta posición, pues el motor no tenga potencia suficiente y haya que cambiar el motor. Lo tapamos y vemos los cables que moverán las figuras, movimiento que estará de acuerdo a la secuencia programada mediante las levas.